Historia, desarrollo y estado actual de la ingeniería electrónica. El origen de la ingeniería electrónica. Se inicia con los trabajos de varios destacados físicos tales como Coulomb, Ampere, Gauss, Faraday, Henry y Maxwell. Estos trabajos quedaron recogidos en 1865 en el marco formal de la teoría del electromagnetismo formulada por Maxwell, decidida de las ecuaciones que llevan su nombre, teoría que sin embargo debió esperar hasta 1888 para su demostración. La mencionada demostración la realizó Hertz con la generación en el laboratorio de ondas electromagnéticas. Más tarde, en 1896, Marconi logró transmitir y detectar estas ondas llamadas hertzianas y abrió el camino a posteriormente avances tan importantes como la televisión y las telecomunicaciones. El nacimiento de la electrónica como rama de la ciencia puede situarse en 1895, año en el que Lorentz postuló la existencia de partículas cargadas llamadas electrones, lo cual fue demostrado experimentalmente por Thomson 2 años más tarde. Brown, en 1897, hizo pública su invención del primer tubo electrónico, rudimentario antecesor de los tubos de rayo catódico que forman parte de los televisores. El desarrollo de la carrera de ingeniería electrónica. Esta ingeniería es considerada un área de estudio de la ingeniería eléctrica en los Estados Unidos y Europa. Los principales usos de los circuitos electrónicos son el control, el procesado, la distribución de información, la conversión y la distribución de la energía eléctrica. Estos usos implican la creación o la detección de campos electromagnéticos y corrientes eléctricas. Electrónica fue dado por el físico estadounidense Lee de Forest en 1806. El introducir en el tubo al vacío un tercer electrodo reticulado llamado rejilla, que permite el paso de electrones, llamó a su dispositivo audio, aunque más tarde se le llamó triodo. Tuvo que trabajar con diferentes dispositivos antes de conseguir el triodo. El triodo lo hace incorporar la señal y amplificar su intensidad. Otro suceso importante de la electrónica fue durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial se usó mucho la radio y se construyeron tubos al vacío en grandes cantidades. Se utilizaron en 1915 en la radiotelefonía transatlántica para comunicar a Francia y Estados Unidos. A principios para comunicar a Francia y Estados Unidos. A principios de la década de 1930 se construyeron tubos de vacío con más elementos entre el cátodo y el ánodo. El estado actual de la ingeniería electrónica. La ingeniería electrónica actual se dedica al estudio de los dispositivos, circuitos y sistemas electrónicos, incluyendo su análisis, diseño, desarrollo y operación, así como el estudio de los principios sobre los que se basa dichos dispositivos, circuitos y sistemas que pueden utilizarse en una variadísima gama de aplicaciones que incluye, en otros, los sistemas digitales, los sistemas de comunicaciones, los sistemas automatizados y control, los sistemas de transporte e innumerables aparatos personales y domésticos que hacen más fácil y agradable nuestra vida. El ingeniero electrónico tiene contacto directo con el mundo de la tecnología por excelencia. Por ello se inmiscuye en áreas tan de punta como las telecomunicaciones, redes de datos o networking.
nanotecnología, diseño de dispositivos digitales y analógicos, bioingeniería y bioelectrónica, control de procesos y muchos otros más. Fuentes de empleo. El ingeniero electrónico tiene una amplia gama de posibilidades para el ejercicio de su profesión. Entre las empresas que le requieren se encuentran empresas de telecomunicaciones públicas y privadas, telefonía, televisión, transmisión de datos, radiodifusión, radares, satélites, comunicaciones móviles, etc. Industria básica del Estado y o producción de bienes y servicios, automatización y control de procesos industriales. Entidades financieras, telemática, industria petrolera, telemática, comunicaciones, control e instrumentación. Empresas de generación de energía, comunicaciones, telemática. Empresas de suministro médico, empresas de computación. Muchos consideran a la electrónica como una de las madres de la mayoría de las ingenierías. Algunas actividades que desarrolla el ingeniero electrónico son proyectar, planificar, diseñar, hacer estudios de factibilidad, dirección, construcción, instalación, programación, operación, ensayo, medición, mantenimiento, reparación, reforma, transformación. Una de las ramas en el cual el ingeniero electrónico se puede desarrollar en las telecomunicaciones, empresarial e incluso de ventas. La electrónica ha alcanzado una gran importancia debido a que es utilizada para realizar autómatas y por ser el núcleo de los sistemas microprogramados. Buenos días a todos. Les vengo a hablar del tema 3.2, los ámbitos del desarrollo de la profesión en el contexto social. En la actualidad las ingenierías han ido evolucionando rápidamente, ya que van paso a paso con el desarrollo de las tecnologías de la humanidad, ya que a cada momento todas las áreas de la ingeniería están trabajando para poder sacar al mercado nuevos productos que satisfagan las necesidades de la sociedad. Los ingenieros se esfuerzan en actualizar los productos y las tecnologías, ya sea para construir o diseñar productos innovadores como el diseño y construcción de automóviles de toda clase, ya sea comerciales de lujo, deportivos, etc. También el desarrollo de maquinaria para aviones, desde diseñar motores con una gran potencia hasta desarrollar todas y cada una de las partes que lo constituyen en el estudio de la aerodinámica. También el diseño de aparatos para su uso doméstico como teléfonos, refrigeradores, estufas, computadoras, etc. En el aspecto social se requiere grandes avances tecnológicos de muy buena calidad y de bajo costo. Esto para el interés de las personas. En el contexto social también se debe abordar los factores de educación, cultural, religioso, familiar, raza, grupos étnicos, servicios de salud, recursos humanos y grado de corrupción, entre otras más, pues dichos factores en la medida de la empresa se debe anticipar a estos o el administrador pueda controlarlos en determinado momento que le permitirá lograr los objetivos empresariales, y manejará la información para disminuir o controlar algunos problemas, como pueden ser los índices de rotación que a su vez le permitirá maximizar los recursos y disminuirlos. Bueno, en este apartado veremos las prácticas predominantes y emergentes de la profesión en el contexto local, nacional e internacional. La idea de que en relación con las prácticas específicas no bastan habituarse a distanciamiento crítico y discursivo con respecto a la realidad, sino que haya volver a la realidad la acción con la producción y la vida práctica en sentido moral. Hoy en día, cuando cada vez somos las organizaciones que apuestan por la gestión de la productividad y la mejora continua de la calidad para sobrevivir a un mercado globalizado cada vez más competitivo. A la necesidad de ingenieros industriales tiende a crecer cada día más e incluso a ingenieros de varios tipos, varias ramas de la ingeniería. ¿A qué nos referimos a la práctica predominante?
y emergentes de la profesión en el contexto local. En este caso, la práctica predominante se refiere a lo que a que lo estemos a que lo estemos dándole práctica para poder mejorar en ese punto, ya para conseguir nuevas tecnologías o descubrir nuevas tecnologías para poder dárselo a la vida cotidiana. Práctica predominante y emergente de la profesión en el contexto local, nacional, internacional. La práctica de nuevo. La práctica predominante y emergente de la profesión en el contexto local, nacional e internacional. La idea de en relación en las prácticas específicas no bastan habituarse al distanciamiento crítico y discursivo con respecto a la realidad, sino que haya que volver a la realidad de la acción en la producción, en la vida práctica, en sentido moral. ¿A qué nos referimos a esto cuando dice práctica en sentido moral? La práctica predominante y emergente de la profesión en el contexto local se refiere a tenerlo en práctica para desarrollar nuevas tecnologías que se vayan dando con el paso del tiempo y para poder apoyar a la vida del ser humano y para facilitar la vida cotidiana que lleva el ser humano día a día en este mundo. Bueno, en esta parte la tecnología ha avanzado mucho que desde los años de los cavernícolas, digamos un ejemplo, ellos empezaron a ingeniarse ingenierías, por ejemplo, de ellos armaban su propia instrumentos de cacería o armaban distintas cosas, vaya, por así decirlo. En ese caso, allá se presenta una ingeniería que fue desarrollándose con el paso del tiempo, fue evolucionando hasta mejorar esa parte de la tecnología que ellos hayan descubierto con los pasos del tiempo, años, etcétera, hasta la actualidad. Lo tenemos en cuenta lo que es la ingeniería electrónica en la actualidad ha aportado mucho a la sociedad, ya que ésta se encarga en desarrollo de tecnologías que permitan el fácil uso de la vida cotidiana del ser humano en su día de trabajo o incluso este, días normales, por así decirlo. En este caso abarcan todas las ingenierías, ya que están en el contexto social, esto para mejorar en sus campos laborales, profesionales, para facilitar el trabajo en entorno social. En esta parte me refiero a que todas las ingenierías están incluidas la práctica predominante y emergente de la profesión en el contexto local, nacional e internacional. Todo país tiene tecnologías e ingenierías que que se incluyen en esta para poder hablar así en uno solo o en general, para no dejar excluido a una rama de la ingeniería, ya que todas son importantes para la vida humana y en la sociedad.